Bueno, escuchábamos entonces a Eduardo. Algunas de las cuestiones que me parece que hay que subrayar de lo que escuchábamos. Primero, el tema del tratamiento de los medios de algunas de estas cuestiones. La cuarta elección de Merkel está pensada en el marco de la democracia. Fue título de Clarín. Ahora, a Evo, por la tercera elección, fue tratado en el marco de la dictadura y del sostenimiento del poder durante tantos años. Independientemente del tema de la preocupación del resurgimiento de pensamientos y de formas de pensamiento que ahora se institucionalizan en Alemania, porque por primera vez un partido nazi se presenta como partido, no como alianza metido en el medio de otro partido o alianza, sino como partido, y logra un montón de escaños que van a ser representantes que aparece, no sé, aparece alguien que me habla alguien ahora. 90 bueno, son los diputados. 90 diputados neonazis en Alemania, como para empezar a preocuparse por alguna de estas cuestiones. Fragmentación, formas de pensamiento totalmente sesgadas, es lo que se viene en una democracia que tiene estas características hoy en los países. Seguimos entonces con la comunicación que vamos a... No, con la comunicación no. Seguimos con Héctor, que nos va a contar un poquito acerca del plan quinquenal y algunas de las cuestiones que venimos hablando y que tienen que ver con esto que decíamos. La escuela técnica, el proyecto de escuela técnica en el marco de un proyecto de país con una industria que reclamaba chicos estudiando en las escuelas técnicas, futuros trabajadores y cosas que se pensaban antes. Tanto esperar entrar a la cancha y hubo un lesionado. Dale que entras, ¿no? Bueno, la idea de hoy no era hacer una efemérides, ¿sí? Si bien esto se lanza en septiembre del 47, era trabajar un poco que tenga que ver el hilo conductor con el programa, ¿no? Por eso había pensado en el plan quinquenal, ¿no? Y hacerlo como lo veníamos haciendo, charlarlo, ¿no? Uh-huh. De esto de que leer un poquitito y nada más me suena, no me puede sacar el docente de encima. ¿En qué se instaura? ¿En qué momento histórico se va a instaurar esto? Estamos en un mundo de posguerra, ¿no? Un mundo bipolar. Y acá en el peronismo va a buscar lo que se dio a llamar en ese momento una tercera posición. ¿Sí? Dentro de ese contexto, ya Perón como vicepresidente en el 44, ya están planeando armar un plan, no era de Narváez, que todavía no lo conocemos, este era un plan real, ¿sí? Que iba a apuntar al comercio exterior, a la salud pública, a la educación, a lo social, ¿sí? Que tenía que durar cierta cantidad de años, ¿no? Y que buscaba más que nada una conciencia nacional, la bandera del peronismo, ¿no? La independencia económica, la soberanía política. Se tenían que basar primero si nosotros no dependíamos de nadie desde lo económico. Estamos nosotros despegándonos de Inglaterra, así que teníamos un lío de imperios que nos estaban atosigando, que bueno, diríamos el peronismo trató de sacárselos de encima. En una primera parte con algo particular también, los trabajadores tenían que empezar a tener derechos, o sea que el Estado esté presente más que nada en esto de el bienestar. Por eso esto que hablamos, así como la tiradita que rige recién, esto del estado de bienestar, que en este momento Estados Unidos, si bien mucho no le gustaba, no se pone en contra, porque era una manera también de ponerle un bloqueo al comunismo que por ahí se nos venía para estos lados. ¿Cuáles eran los objetivos principales de este plan? Como yo les decía, era un país más planificado, ¿sí? En el que la economía se haga base, en el que haya salarios dignos, en el que la población pueda empezar a pensar en un futuro, en la de fortalecer los sindicatos. De esta manera, ¿sí? Se iba a poder crear una conciencia nacional y sobre todo empezar a crear la industria. O sea, este plan quinquenal va a apuntar en un primer momento a la industria liviana, ¿sí? Entonces, esa industria que va a empezar a necesitar trabajadores. Esos trabajadores que van a necesitar capacitación, por eso esto de empezar con la escuela técnica como una base importante, ¿no? Pero no solo era
tener trabajadores y mano de obra, ¿no? También se pensaba en la familia, ¿no? Esto del peronismo, primero los chicos, primero la familia. Eso también sería para discutirlo un poquito más profundamente. Traje algunas palabritas de este inspirador que fue Perón, que decía: aspiramos a una liberación absoluta de todo colonialismo económico, que rescate al país de la dependencia de las finanzas foráneas. Al definir las bases económicas del plan, se constituye el objetivo sustancial de este trabajo histórico. Para aumentar otras conquistas sociales necesitamos aumentar la riqueza, aumentar el trabajo. Nuestro plan considera en esta segunda etapa multiplicar la riqueza, ¿sí? Sin bases económicas no puede haber bienestar social. Es necesario crear bases económicas. Para ellos es menester ir estableciendo el mejor ciclo económico que haya tenido la nación. Esto también iba a traer recelos en otras potencias, como yo decía, que era la Inglaterra, porque en este momento se estatizaron los ferrocarriles, los servicios, bueno, todo lo contrario a lo que se está haciendo ahora, ¿no? Y se está diciendo, ¿no? Los historiadores mencionaban que el bombardeo del 55 también fue fogoneado desde Inglaterra por esto de que le habían sacado gran parte de su negocio, ¿no? Entonces, el petrolero, muy bien, sí. Y diríamos como para dejar una reflexión y ya abrir un poquito para que ustedes también puedan opinar, si no es un monólogo, ¿no? Es decir, a la pregunta que vos te hiciste en un principio, ¿qué educación necesita este tipo de modelo de país, ¿no? Bueno, el modelo de país pensado por el peronismo necesitaba una educación de ese estilo, donde la técnica era lo importante. Perdona, agrego una cuestión, ¿no? Que vos decías, lo de la educación técnica. El peronismo en esa época lo que hizo, digamos, fue decir, bueno, nosotros necesitamos los técnicos para este país que estaba proyectando con ese plan quinquenal. ¿Y qué tenía que hacer? Mandar a los hijos de los trabajadores a la escuela. Y como el salario no alcanzaba, se los dio mochilas técnicas, se les dio el equipamiento, se les dio beca. ¿Qué necesitaba el trabajador? Necesitaba que sus hijos puedan asistir a la escuela. Y para eso estaba el Estado dándole igualdad de oportunidades. Digo, la ley de educación técnica que nosotros sacamos en el 2005, después hizo proyectos similares, no en las mismas características porque no era el mismo país, pero tenía la misma intención, igualdad de oportunidades. Y un Estado que interviene, ¿no? Sí, además que está bueno eso, porque me parece que estaba bajo el concepto de comunidad organizada, ¿no? Entonces no era la educación como educación en el trabajo solamente, sino esto que decimos, bueno, por ahí podemos hasta decir del hombre nuevo, ¿no? Porque tenía que ver con una educación integral. Vos por ahí soslayabas que los únicos privilegiados son los niños, así como también los ancianos, y había toda una mística, me parece, que por ahí pensando en voz alta, a mí me parece que eso no lo pudimos recrear. Esa mística por un proyecto de país que nos envuelva a todos, ¿no? Y que sea inclusivo, es cierto, lo tuvimos en estos 10 años, pero debemos generar esa mística que me parece que está por ahí faltando en nuestros pibes o nuestros jóvenes. Amplios sectores se incorporaron a la militancia justamente desde ese lugar, pero esto es lo que no tenemos que perder, y me parece que cuando vos recién hablabas de que muchos compañeros no entienden todavía hacia dónde va este proyecto y que por ahí se votan en contra, ¿no? Digamos, pasa por este lugar, ¿no? ¿Por qué cuestiones tenemos que volver a recrear, en una palabra? No, me parece, para hacer una vinculación con la columna de Eduardo, en realidad lo grave en este cambio mundial que hay después de todos los cambios que hubo en el mundo con la caída de la cortina de hierro del muro y demás, me parece que es esta profunda crisis que hay de la concepción de estado de bienestar aún en los países en los que era incuestionable. Digo, países que todos sabemos que es a costa de la sangre de los continentes que colonizaron, pero que tenían una política férrea de bienestar, sí, como Inglaterra, donde todo es gratuito, Alemania con su política de inmigración y demás. Todo eso está en crisis, y la crisis lo demuestran, por ejemplo, los resultados de la elección de Alemania, porque los 90 diputados neonazis que entraron se parapetaron en un eslogan que decía Alemania para los alemanes, fuera los inmigrantes, o sea, fue lo único. Y esto es otra cosa que preocupa, que en un mundo donde hay tal
diversidad de estímulos de todo tipo para las cabezas de todos nosotros, que un solo eslogan, y lo hemos vivido también acá con el tema de cambiemos, ¿no? Una sola frase totalmente, en algunos casos vacía de contenido, como esta cambiemos, porque no la llenamos nosotros y pensamos que es, o tan direccionada como la del anti-inmigrante, pueda dominar todo el espectro de la voluntad ciudadana de un voto, ¿no? Digo, la verdad que es sumamente preocupante. No, la otra cosa que quería decir, quería rescatar que aquí en este distrito especialmente, recordar una cosa muy importante que decía Estela Maldonado cuando se votó la ley nacional y luego la provincial. Estela decía, ahora empezamos, porque esta es nuestra plataforma de lucha, este es nuestro programa de lucha. Ahora el desafío es hacerla cumplir. Y tiene que ver con lo que preguntaban al principio del programa, con el tema del tiempo. La verdad que no tuvimos el tiempo suficiente para que se cumpliera cabalmente, lo cual no quiere decir que más allá de esta ruptura que estamos viviendo en este momento, no deba ser ese nuestro eje. Yo creo que nosotros fundamentalmente como organización sindical de los trabajadores de la educación, como organización sindical más poderosa de los trabajadores de la educación en este país, en el marco de lo que hablábamos de lo que es la organización de los trabajadores en este país, a diferencia de otros lugares de América Latina, pero nosotros desde nuestro rol primordial creo que tenemos que volver a ratificar el compromiso del cumplimiento de la ley en su cabal expresión y el ir por más derechos para que se puedan cumplir más de los que ya se cumplieron, porque no se pudieron cumplir todos todavía. Y esto lo estamos viendo todos los días con cualquier consulta gremial. Digo porque quiero rescatar acá desde donde hablamos nosotros como militantes, pero militantes de una organización sindical cuyo principal objeto es la defensa de los derechos conquistados y el seguir peleando por más derechos para nuestros compañeros trabajadores. Y la tercera cosa, bueno, a mí me quedó muy picando lo de la chicana de Regazzoni, porque para mí no fue menor eso, además de que está inscripto en un contexto que cada vez me repugna más, que es que en casi todos, por no decir el 90% de los programas periodísticos, se puedan prestar a poner a alguien que tiene algo que decir, como fue en este caso el exministro Filmus, frente a alguien que lo único que quiere decir es los chicos no deben tomar las escuelas, y que para eso utiliza chicanas donde esta es una, a mí me golpeó fuerte esta chicana, porque yo pensaba entre mí, capaz que yo estoy muy paranoica, pero digo, de decir el roblonado, que es una técnica antigua para la construcción de puentes, ¿no? Porque después la busqué. No se debe enseñar más ella, es decir, no enseñemos más historia, pues total es vieja, tiene que ver con la concepción que tienen de presentarnos este presente eterno donde no hay pasado ni nada que valga, no hay que reconocer de dónde venimos y por lo tanto tampoco vamos a ver nunca dónde vamos. Y la segunda cosa, cuando plantea, tiene que ver con lo que decíamos del estado de bienestar, cuando quiere hacer gala de todos los idiomas que sabe y lo dice en alemán, no sabía el Gil que yo sé hablar alemán, entonces lo entendí, que dice que en Alemania hay un estadio intermedio entre finalizar la escuela secundaria, que es la escuela de oficio, donde vos podés ir a hacer un oficio. Yo digo, bárbaro, en Alemania, donde hasta los desocupados y los homeless en la calle pasa el Estado y les da un perro para que los cuide, les pone el colchón, todo, o sea, es distinto, es muy distinto plantear una cosa de una salida laboral precaria, de una formación para una salida laboral precaria en un país como este, donde la desigualdad sigue siendo la tónica imperante. Entonces, bueno, son cosas que no debemos dejarles pasar. Yo creo que tenemos que estar alertando, más allá de que no quieran oír porque les parezca que es todo natural, tenemos que seguir alertando al pueblo acerca de lo que ya está y lo que se puede venir si no les paramos la mano como se la pudimos parar a Menem. Multiplicar es la tarea. Los temas del día vinculados a los trabajadores y sectores populares de la región.